Buscando un país para todos. Proyecto Bolivia. Proyecto Bolivia. Un programa de radio con Samuel Doria Medina. Queridos amigos, tengan ustedes muy buenos días. Estamos listos para comenzar un nuevo programa. Finaliza el año y viene el momento de las evaluaciones. Llega el momento de comparar los resultados positivos y negativos y nos toca en esta jornada hablar sobre el tema económico. Este ha sido un año particularmente diferente. Ha sido un año difícil, diría yo. Se ha declarado finalmente la crisis internacional que decían muchos se avecinaba y parecía que nunca llegaba. Los precios de las principales materias primas han caído. El precio del petróleo, el precio de los minerales. Hablaremos de eso, por supuesto, y de su impacto en el país. Buen día, Samuel. Buenos días. Buenos días a todas las ciudadanas y ciudadanos que nos escuchan. Decirles que efectivamente este ha sido un año complicado para Bolivia. A ver, si pensamos que en junio del año 2014 el precio del barril de petróleo estaba en los $112 y a partir de ahí ha empezado un declive sostenido y hoy estamos rondando los $35 por barril. Hoy ya no se habla de baja de precios de petróleo, sino de un desplome del precio del petróleo, y los cálculos que se hacen hoy son a la baja. No hay perspectivas de aumento en el corto ni en el mediano plazo. ¿Por qué ha impactado tanto en nuestra economía este movimiento de los precios del petróleo? Samuel, si nosotros no somos precisamente un país productor de petróleo. Bueno, el desplome del precio del petróleo ha tenido un impacto muy fuerte por el hecho de que nuestra economía exporta gas. El gas está directamente asociado en su precio al precio del petróleo. Sabemos que cerca del 90% de nuestras exportaciones son las exportaciones de gas a Brasil y a la Argentina. Y este año, con esa caída de precio, recordemos a principios del año, muy tímidamente el gobierno decía el precio del petróleo ha caído y va a impactar en unos 70, 80 millones de dólares en la economía boliviana. Eso decían a principios del 2015. El ministro de Hacienda hablaba de que nuestra economía estaba blindada. Pero ¿qué pasó? A lo largo del año tuvieron que ir aceptando. El presidente Morales el 6 de agosto habló de que iba a haber un impacto de 2.500 millones de dólares en nuestra economía. Después habló de 3.700 millones y bueno, estamos terminando el año y las estimaciones son de que va a haber un impacto superior a los 4.000 millones de dólares en la economía boliviana. Vamos a dejar de percibir prácticamente un tercio de los recursos de nuestras exportaciones. ¿Y qué ha hecho esto? Esto ha tenido como efecto que se vea con total crudeza que en estos últimos 10 años, después de una gran bonanza, nuestra economía no ha cambiado. Seguimos siendo dependientes del extractivismo, seguimos siendo dependientes de extraer materias primas y venderlas sin transformarlas. Entonces está claro de que en estos últimos 10 años no se ha avanzado en la industrialización de nuestra economía. Se han hecho 2 plantas separadoras de líquidos que tienen relación con el gas, pero no se ha industrializado la producción manufacturera, no se ha avanzado en la industrialización del agro. Y bueno, ¿qué se había hecho con el dinero? Hay un dato que realmente es impactante. En el año 2005 se gastaban 22.000 millones de bolivianos en gasto corriente. Y ahora se gastan 126.000 millones de bolivianos en gasto corriente. Es decir, se ha multiplicado prácticamente por 5 el gasto corriente. No se ha invertido esos recursos y ahora que caen los precios del petróleo y del gas, vemos la realidad de que nuestra economía no ha avanzado en lo que tenía que avanzar y el concepto de la economía extractivista vuelve a salir con más fuerza. Seguimos siendo una economía
donde se extraen las materias primas, se las vende a un precio fluctuante y no tenemos la capacidad de transformar, de generar empleo en nuestro país con estos productos. Si bien es cierto que el gobierno ha ido reconociendo a lo largo de los meses que el impacto de la baja de los precios del petróleo iba a ser importante y cada vez más, tampoco ha dejado el discurso de que tenemos una economía blindada y que finalmente, si hay este embate internacional, el país no sufriría consecuencias mayores. Bueno, lo más complicado de todo esto es de que el gobierno primero hablaba de una economía blindada, ya no mencionan ese tema, pero en lugar de hacer un plan anticrisis, en lugar de ponerse a trabajar en medidas para corregir esta situación, ha recurrido a un recurso muy fácil, ha recurrido al endeudamiento, que es algo que ya conocemos, ¿no? En los años 70 también se gastó los recursos de la bonanza en el gobierno de Banzer, y cuando se empezaron a acabar los recursos empezaron a endeudarse en montos muy grandes que trajeron posteriormente la gran crisis de los años 80. Bueno, lastimosamente se está reeditando el mismo camino. Hoy se acaba el dinero de la bonanza y el gobierno anuncia de que ha conseguido un crédito de más de $7,000 millones de parte de la China, y además anuncia de que con la China pueden venir otros créditos. También hemos conocido hace pocas semanas que el país se endeuda $2,000 millones con el Banco Mundial para irlos desembolsando hasta el año 2020. Entonces tenemos nuevamente una situación donde no se usó bien los recursos, viene una crisis y para paliar esa crisis se recurre al endeudamiento externo, hipotecando los recursos de nuestros hijos, de nuestros nietos. Muchos especialistas dicen que uno de los problemas principales de los gobiernos populistas de Latinoamérica ha sido que esa gran cantidad de bonanza ha sido distribuida o ha sido destinada a mantener megaproyectos muy, muy lujosos y en algunos casos no tan necesarios. Hablaremos de este tema, queridos amigos, cuando regresemos de nuestra primera pausa publicitaria. Síguenos en el Facebook Proyecto Bolivia, en el Twitter @BoliviaProyecto o comunícate al WhatsApp 698 30 600. Mira el programa en el canal de Samuel en YouTube. Ya regresa Proyecto Bolivia. Los bolivianos tenemos derecho a progresar. No la creía que yo podía hacer una prenda. ¿Y aquí está? Ahora ya la estoy vendiendo. Podemos producir más y mejor. Me ha dado la oportunidad de brindar una mejor calidad de mis productos. Con buenas máquinas, con computadoras y con capacitación, nadie nos podrá superar. Algo que sea boliviano, porque mi marca va a decir Made in Bolivia. Yo creo en ustedes. Yo creo en Bolivia. Con los CITES, nada nos va a detener. Estás escuchando Proyecto Bolivia. A los que están en sintonía del programa les recordamos que están escuchando Proyecto Bolivia, un espacio para reflexionar sobre las necesidades principales de los bolivianos y por supuesto de este país. Amigos, reanudamos el diálogo que estamos sosteniendo alrededor de la evaluación económica de Bolivia, cuáles son los resultados que nos deja el 2015. Samuel, en la primera parte yo dejaba colgada la consulta de que se han hecho varios especialistas. ¿Por qué los gobiernos populistas necesitan una chequera tan grande para mantenerse en el poder? Se los ha estado acusando permanentemente de destinar importantes cantidades de dinero a proyectos no tan importantes, pero con un valor electoral gigante. Bueno, efectivamente los gobiernos del socialismo del siglo XXI o del modelo del ALBA que hemos visto en estos últimos años necesitan recursos para gastar y para crear una clientela política. Pero eso no dura siempre, no se puede maquillar tanto tiempo la realidad. Y vemos de que se empiezan a tener efectos en la economía real. Un dato que me ha impresionado bastante es el que ha dado la CAO, la Cámara Agropecuaria del Oriente, en días pasados, donde indican que este año de 2015 su producción ha disminuido 9.8%, casi 10%
de disminución de la producción de alimentos. Y lo más complicado es que como no hay suficientes alimentos, hay que importarlos, y las perspectivas para el año 2016 son más negativas. Dejarían de producir una serie de alimentos, aumentando cada vez más esa dependencia alimentaria que tenemos al no producir ni siquiera lo que consumimos. ¿Qué es lo que va a venir el próximo año, el 2016? Hay mucha gente que está actuando, se dice, con cautela respecto a lo que podría ocurrir. ¿Qué opinas tú, Samuel? ¿Nos deparará un año tan difícil como parece, o en realidad será un poco bueno y un poco malo? A ver, lo complicado es que el gobierno no tiene un plan anticrisis. Nosotros hace varios meses presentamos un plan anticrisis y planteamos al gobierno que haga su propio plan anticrisis, que nos sentemos a discutir, ya sea en la Asamblea Plurinacional, ya sea en otras instancias, para que el país pueda tener certidumbre económica. Pero parecería ser de que el gobierno está esperando que mejore el precio del petróleo y está endeudándose como único mecanismo frente a esta crisis. Y si el gobierno no tiene un plan anticrisis, si el gobierno no toma previsiones, las perspectivas no son buenas. Por ejemplo, si vemos los países vecinos, Argentina ha devaluado cerca de un 40% su moneda en los últimos días. Lo mismo ha pasado con Brasil, con Chile, con Perú. ¿Y qué es lo que sucede cuando ellos devalúan? Hacen que sus productos sean más baratos. Entonces cada vez van a entrar más productos de los países vecinos y al no tener una respuesta de parte de nuestras autoridades económicas, esta situación se va a ahondar porque cada vez más empresas van a dejar de vender sus productos, van a tener que reducir sus trabajadores. Por ejemplo, me ha llamado la atención conocer en los últimos días que una de las empresas importantes de producción de lácteos en el país ha tenido que empezar a regalar sus productos en la ciudad del Alto porque la competencia de productos lácteos que viene de Chile ha hecho que no puedan vender una parte importante de sus productos. Así va a suceder con muchas empresas, se van a quedar con inventarios, especialmente los alimentos que no se pueden guardar, van a significar pérdidas y va a significar que el aparato productivo cada vez esté más acorralado. La gente en Bolivia tiende a interpretar que las construcciones que se ven son una muestra de la fortaleza de la economía, y vemos muchísimas construcciones en la ciudad de La Paz. Samuel, no hay una cuadra que pases y que no tengas una construcción en curso o finalmente a punto de concluirse. ¿Qué te dice ese dato? Bueno, el sector de la construcción es uno de los sectores que ha tenido crecimiento en los últimos años porque es una buena manera de ahorrar. Mucha gente compra una propiedad, un departamento, no solamente para ir a vivir, sino como una manera de refugiar sus ahorros en ese bien. Pero también el próximo año vamos a ver cambios en el mercado de la construcción. Yo podría anticipar de que si bien va a haber construcción de viviendas de bajo costo, porque hay mucha demanda todavía, y también va a haber demanda de oficinas y viviendas en los mejores lugares de las ciudades del país. Pero ese sector intermedio, que son tanto oficinas como departamentos intermedios, ya tiene un exceso de oferta, van a empezar a no poder vender los dueños y van a empezar a bajar los precios. Al bajar los precios, al no poder vender, eso va a tener una consecuencia en los bancos, seguramente va a ir aumentando la mora. El otro día me comentaba un constructor, me decía, yo había vendido varias oficinas a empresas mineras. Esas empresas mineras han quebrado, me están devolviendo las oficinas, no pueden pagarlas y me he quedado con muchas oficinas. Y en muchos lugares del país, muchas personas se han dedicado a construir y no están pudiendo vender. Eso se va a manifestar mucho más claramente el próximo año 2016.
Bueno, pero todavía continúa siendo un refugio de nuestra economía. Este próximo año, que tú dices, se va a mantener, pero va a haber un descenso importante. ¿Crees que puedes hacer un cálculo de cuánto será esa bajada? Bueno, lo que está cada vez más claro es que más compatriotas van a empezar a percibir los problemas en la economía, en su economía. Y ya sabemos que con el doble aguinaldo muchas empresas han tenido problemas, se han cerrado varios colegios, se han cerrado empresas, eso afecta a las personas que ya no tienen un empleo. Hay muchos productores de alimentos que no pueden vender sus productos por la competencia que viene de los países vecinos. Va a haber muchos constructores que ya no van a comenzar nuevas obras el próximo año. Vamos a ir viendo de que la crisis se percibe cada vez con más claridad. Y el gobierno no tiene un plan anticrisis. Creemos que todavía está a tiempo de trabajar, de hacer ese plan anticrisis, dejar de lado los gastos superfluos. Se ha construido este último tiempo nuevos palacios, museos, estadios, muchas cosas que no son imprescindibles. Creo que ha dejado claramente ya el momento de que se invierta o se gaste en ese tipo de cosas y que el gobierno pueda priorizar mejor los recursos. Hablemos del empleo, Samuel. ¿Estás hablando de un deterioro, una flexibilización del empleo en Bolivia? No, lo que estamos hablando es de que van a dejar de producir varias empresas y va a haber menos empleos el próximo año. Eso es lo malo de la crisis, ¿no? No solamente es que se mueven las tasas de interés, la mora, no. La crisis afecta directamente a las ciudadanas y ciudadanos porque hay menos posibilidades de conseguir un trabajo. Amigos, tenemos que hacer una segunda pausa en el programa. Al regresar, trabajaremos en las conclusiones de lo que nos deja este año. Y creo que es importante también plantear los desafíos que nos deja hacia el futuro, porque las tareas están pendientes y deben ser solucionadas. El programa Proyecto Bolivia está al aire con Samuel Doria Medina. Regresamos en breve. Ya regresa Proyecto Bolivia. En Bolivia lo que necesitamos es gente especializada, es gente que trabaje, es gente que sea productiva con lo que le gusta hacer. Yo quería tener la línea de ropa, entonces empecé a trabajar con talleres, algunos talleres me engañaron, pero como mi sueño era tener la empresa, entonces decidí que tenía que mejorar y especializarme. Yo creo que el CITE es una gran ayuda. Los profesores son excelentes. Antes del CITE mis costos eran mucho más altos, mis precios no eran tan competitivos. Es bien importante enseñar a pescar y no dar el pescado. Y si queremos que nuestra Bolivia salga adelante, tenemos que generar trabajo y creo que esa es la mejor forma de generar. Yo la verdad estoy bien satisfecha y quiero agradecer a Doria Medina porque nos da la oportunidad de poder desarrollar nuestras habilidades y poder dar trabajo a otros. Síguenos en el Facebook Proyecto Bolivia, en el Twitter @BoliviaProyecto o comunícate al WhatsApp 698 30 600. Mira el programa en el canal de Samuel en YouTube. Estás escuchando Proyecto Bolivia. Y ya estamos de regreso, queridos amigos, listos para continuar hablando sobre la economía. Hemos tocado varios elementos de la economía nacional. Vamos a detenernos ahora en la economía internacional. ¿Qué pasa con los países vecinos? ¿Qué pasa con el mundo entero? Hay una notable baja en los precios de las materias primas. ¿Qué lo está explicando, Samuel? ¿Por qué las materias primas han descendido y si esto va a tener una tendencia negativa el 2016? A ver, tenemos un mundo donde han habido también varios cambios. Yo creo que el origen de todos esos cambios está en el hecho de que la economía china ha empezado a crecer bastante menos que lo que creció durante la última década. La economía china crecía entre el 10 y el 12% y este año, siendo optimistas, va a tener un crecimiento de 7%. O sea que deje de crecer la segunda economía más grande del mundo un 5%, tiene pues efectos muy importantes en el resto del mundo.
a raíz del no crecimiento acelerado de la China, primero hay una menor demanda de materias primas, menor demanda de petróleo, menor demanda de minerales. Eso ha generado cambios muy importantes en el mercado del petróleo. Se ha ido desmoronando el precio del petróleo por una menor demanda china, y también porque ya no hay una sola voz en la OPEP, en la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Hay dos bandos en esos países, no solamente con distintas visiones, sino países que tienen costos muy diferentes. Los países árabes tienen un costo de alrededor de $9 por barril de petróleo. En cambio, hay países como Venezuela y varios otros que tienen un costo de alrededor de $25-27. Entonces, obviamente, lo que se quiere hacer con el mercado es muy distinto cuando se le pregunta a Arabia o cuando se le pregunta a Venezuela. Por otra parte, los Estados Unidos ha tenido un cambio muy importante en el tema de energía. Antes Estados Unidos, hace 10 años, era uno de los grandes importadores de petróleo. Hoy en día Estados Unidos es uno de los más importantes productores de petróleo y gas, y ya no depende de los árabes, o ya no depende del petróleo de Venezuela. Entonces ha cambiado eso sustancialmente. La caída de los precios del petróleo ha afectado, para comenzar, al principal productor europeo, que es Rusia. Los rusos están con problemas de dinero, con problemas de liquidez, porque venden mucho gas, mucho petróleo a un precio mucho menor. Por otra parte, vemos de que la gran noticia económica también este año ha sido el fin de la crisis económica en Estados Unidos. Hace algunos días, la señora presidente de la Reserva Federal del Banco Central de los Estados Unidos, Janet Yellen, ha anunciado de que después de 7 años se subía la tasa de interés en Estados Unidos. Una pequeña subida, solamente 0,25%, un cuarto de un punto porcentual, pero eso muestra que la etapa de crisis en la economía americana se acabó. Se acabó, y ahora comienza una nueva etapa donde van a ir subiendo muy lentamente las tasas de interés. Pero eso significa de que todos los endeudamientos se van a volver más caros, incluido para Bolivia. Todos los recursos que consigamos van a ser a un costo mucho mayor, porque van a ir subiendo cada 4 o 5 meses alrededor de un cuarto de un punto por ciento. Entonces, eso también da una señal muy importante de que el presidente Obama pudo resolver la crisis económica que se desencadenó el año 2008. Entonces, vemos de que en la economía mundial los europeos están todavía luchando contra la crisis, los americanos han salido de su crisis, los asiáticos, a causa de lo que pasa en la China, están con crisis, con lentitud en el crecimiento de su economía. Latinoamérica ha sido afectada también por la caída de los precios de las materias primas, y los próximos años van a ser años de un crecimiento mucho menor al que se ha tenido en los años anteriores, y eso hace de que la economía se sincere, eso hace de que los gobiernos tengan planes contra esa crisis, o lo que ha sucedido en nuestro país, que los gobiernos utilicen la economía de manera electoralista para tratar de mostrar espejismos, para tratar de mostrar situaciones que no son reales. Eso podrán hacerlo por un tiempo, pero no por mucho tiempo. Entonces, cada día la economía internacional nos va a obligar a los bolivianos a ver la realidad en la que está nuestra economía. El sinceramiento de la economía. Latinoamérica tiene en particular un rasgo diferente, y es que los gobiernos están cambiando. Estuvimos con los gobiernos del siglo XXI, y ahora resulta que hay una modificación, un cambio. ¿Qué elemento le incorporará a este momento económico? Bueno, sin lugar a dudas,
el hecho de que se haya acabado esa bonanza donde había un barril de petróleo a más de $100, ocasiona que haya efectos importantes, no solo en la economía, sino también en la política. Eso hemos visto cómo ha sucedido primero en la Argentina, después en Venezuela y también en nuestro país. No hay duda de que en nuestro país la oposición ha empezado a reemplazar al partido oficialista en una serie de gobiernos regionales. Este año tuvimos elecciones subnacionales, llamadas así, y comenzando en la ciudad del Alto, ganamos la elección de manera muy clara. En Tarija, en La Paz, en Cochabamba, en Santa Cruz, en muchos lugares del país, partidos que no estamos con la misma visión que el oficialismo. Y ese es un resultado que seguramente en el mes de febrero también va a haber una señal muy clara, porque hay cansancio en el electorado. Los gobiernos que duran mucho tiempo caen en la corrupción, hay despilfarro y bueno, la población va a tener la posibilidad de dar su veredicto a que se extienda indefinidamente este proceso o no. Todo eso se verá el 21 de febrero. Es una alta dosis de información, sería bueno organizarla de alguna manera, así que intentemos unas conclusiones de lo que ha sido el año económico para Bolivia. A ver, Erika, yo te diría que primero que todo este año que pasó ha sido el año en que se develó la crisis del modelo extractivista. En segundo lugar, el gobierno, en lugar de asumir un plan anticrisis, sigue aferrado a utilizar este elemento, a utilizar electoralmente a la economía, y continúa con gasto público, con endeudamiento, para tener recursos y tratar de mostrar su mejor cara hasta el referendo de febrero, con el cual quiere perpetuarse en el poder. Y las perspectivas de aumento del precio del petróleo y por ende del gas el próximo año no son buenas. Hoy justamente conocí la noticia de que Irán va a aumentar o va a poner en el mercado mundial cada día 500,000 barriles adicionales de petróleo en los próximos meses. Entonces es difícil la posibilidad de ver una recuperación del precio del petróleo. Hay un incremento en las tasas de interés de parte de la Reserva Federal Norteamericana que nos va a afectar a todos. Entonces creo que la gran conclusión es de que debemos asumir con realismo esta nueva realidad y como país debemos tener un plan anticrisis. Ojalá el gobierno escuche y tome medidas. Esta Navidad nos ha mostrado que no hay tal cantidad de gente como estábamos acostumbrados en la compra de Navidad, ni siquiera en las tiendas, ni siquiera en las áreas comerciales. Samuel, ¿qué le aconsejarías tú a la gente? ¿Cautela? A ver, yo les aconsejaría de que una buena parte de los ingresos que reciben el mes de diciembre los ahorren y no los gasten. El próximo año se va a necesitar de ahorros, entonces creo que es muy importante que no hagan como el gobierno, que cuando había plata se lo gastó todo. Sean más responsables, ahorren porque se va a necesitar hacia adelante. Estamos al cierre del espacio. Desearles una feliz Navidad y un próspero año nuevo a todos nuestros oyentes. El próximo año continuaremos con mucha fuerza, con mucha energía. Samuel, buen día. Bueno, gracias, Erika. Sí, desearles a todos nuestros oyentes que en estas fiestas de fin de año puedan tener un momento de reencuentro, de reconciliación con sus seres queridos, con sus familiares. Es el momento no solamente de hacer evaluaciones, sino de reencontrarse. Entonces, mi más sentido deseo de que puedan tener ese momento de reencuentro, de reconciliación en las familias, y esperemos que el próximo año nuestro país pueda reencontrarse con el futuro. Buenos días para todos. Viva mi patria Bolivia, una gran nación, por ella doy mi vida, también mi corazón.
buscando un país para todos. Un programa de radio con Samuel Doria Medina.